buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos preparados con muchos temas para debatir esta noche. Enrique, ¿cómo Hola estás? Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Un programa más de Perspectivas, un martes más. Y bueno, Belén, con muchísimos temas, ¿no? que hemos venido desarrollando en las últimas semanas y comenzar con un tema de los que de pronto no aparecen mucho en los medios de comunicación, pero que es muy importante, la democracia. Totalmente, un tema que en nuestro país, por cierto, ha tenido un desarrollo interesante, Enrique, si hacemos una comparación de lo que era todavía el ambiente y el ámbito político en nuestro país hace algunos años. Evidentemente hay avances, eso no se puede negar. Sí, yo creo que de pronto perdemos la perspectiva, ¿no? De lo que fue la democracia, de lo que fue el sistema autoritario en México durante muchos años y de las libertades y garantías que hoy tenemos. Pero lo que no podemos negar, y ahorita lo vamos a ver con unas gráficas que tenemos preparadas para todos ustedes, pues es que la democracia pasa por un momento, pues digamos, de una cierta decepción democrática. Tras una fiesta que parecía que iba a ser la democracia, pues ahora nos estamos dando cuenta que la democracia no nos hace ni más guapos, ni más ricos, ni más atractivos, ¿no? Sino que es un sistema electoral al final, político, para elegir a nuestros gobernantes, pero que de pronto no necesariamente cumple con todas estas promesas que se nos planteó. Y en el caso de esta gráfica que estamos viendo en pantalla, viene de un estudio que elaboró la empresa latinoamericana Latinobarómetro, que hace estudios anuales sobre democracia. Y lo más interesante, Belén, es que el país con menor satisfacción sobre su democracia, es decir, con menor satisfacción respecto a la democracia, es México. Solamente 19% de los mexicanos, es decir, 2 de cada 10 mexicanos, están satisfechos con lo que les ha dejado la democracia. Yo digo que en este problema hay por lo menos 2 aristas que tendríamos que analizar. Una democracia con grandes problemas de eficacia, es decir, que no combate la pobreza, que no tiene mejores impactos en la vida cotidiana de la gente, pero también un grave problema, no sé qué opines, Belén, de representatividad. Es decir, que al final no logra representar a las grandes masas, a los grandes públicos, con sus representantes públicos, que son los diputados. Entonces, tenemos un grave problema, y si nos damos cuenta, por ejemplo, con el país que más satisfacción tiene con la democracia es Uruguay, con el 70%. Fíjate que más adelante vamos a dialogar con consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, y quizás sea un buen momento para preguntarles precisamente sobre este concepto. ¿Qué tanto el mexicano entiende el concepto de democracia y qué tanto lo asocia, por ejemplo, a la actuación de un gobernante? Claro. ¿No? Es decir, se dice que México tiene un sistema electoral bastante digno, pero llevarlo a la práctica y alejarlo de la corrupción es quizá lo que nos ha costado más trabajo. Y este es uno de los temas fundamentales que también estamos viendo en pantalla, Belén. ¿Quién se siente representado por su Congreso? Y aquí es otra vez donde México aparece de los últimos. Solamente 17% de los mexicanos se siente representado por su Congreso. Es decir, 6 puntos menos que la media latinoamericana, que es de 23%, y muy lejos otra vez de la que es la democracia estelar de América Latina, que es Uruguay. Entonces, prácticamente 83% de los mexicanos piensa que sus representantes, sus diputados, no los representan. Claro, porque además si traemos conceptos a el hecho de que Uruguay ha tomado en cuenta demandas de la opinión pública para discutirlas en sus congresos y que además las ha aprobado, el caso muy concreto, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? Claro. El consumo de la marihuana y su legalización en todas sus formas y en todo su proceso, pues tendremos, esto nos podría dar un indicador de que la gente siente que está en un país democrático cuando es escuchada. Eso uno, y dos, que también es el país con mayor igualdad de América Latina, es el país con menor tasa de pobreza. Es decir, si bien hay un claro vínculo de representatividad que hace que los uruguayos se sientan orgullosos de su democracia, también debemos de decir que también hay resultados. Es decir, es un país mejor administrado, con menos corrupción y que da al final mejores tasas de satisfacción en términos democráticos. Y la última gráfica en este tema, yo diría que también te habla mucho de que en México incluso esa parte de las elecciones, pues no los hemos podido todavía consolidar del todo. Claro. Cuando le preguntan a la gente, ¿cree usted en términos generales que las elecciones en su país son limpias o son fraudulentas? Solamente el 26% de los mexicanos cree que son limpias y el 74% de los mexicanos cree que son fraudulentas. Estamos hablando de que solamente 1 de cada 4 mexicanos que va a votar piensa que las elecciones son limpias. Este es un grave problema que incluso contradice esta
digamos, supuesta fortaleza electoral que tenía el país en estos temas, ¿no? Y nos llama la atención en esta gráfica, Enrique, que para quienes nos siguen en Radio Universidad de Guadalajara, estamos describiendo cuáles los datos que incluye este gráfico. Llama la atención, por ejemplo, la gran distancia que hay entre Uruguay, que encabeza esta lista, otra vez, con un 82%, contra el segundo, Chile, que es el 67%. De ahí para abajo, el resto de las democracias de nuestro país están por debajo del 6%. Sí, fíjate. Del 60%. Del 60%, pero, por ejemplo, en mitades, hasta Perú todavía hay la mitad que cree que son limpias, ¿no? Pero ya si hablamos de Perú, Nicaragua, Bolivia, Panamá, El Salvador, Venezuela, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala, Brasil y México, todos creen, hay más que creen que son fraudulentas que los que son limpias. Creo que hablamos de un tema al final, pues sí creo que se tendría que atender de otras formas, ¿no? Muy mal posicionado México, sin duda alguna, en esta encuesta que hace Latinobarómetro. Estamos en los últimos lugares, no son datos para presumir, y me parece que las autoridades nuestros políticos tendrían que tomar muy en cuenta esta percepción que tienen los mexicanos de nuestra democracia. Platicaremos ahorita con los consejeros electorales de ese tema. Antes de irnos al corte, nada más decirlo, se va a repetir la elección de Colima, no habíamos tenido posibilidad de platicarlo. Es la tercera elección que se repite en la historia del país, tercera elección estatal, la segunda vez en Colima, por cierto, y otra que se hizo en Tabasco. Ya hay un gobernador interino y por lo tanto tendremos elecciones en Colima a gobernador en poco tiempo. Y ya le estaremos informando, por supuesto, a nuestra auditoría y haciendo el análisis correspondiente. Enrique, nos vamos a la pausa. Usted no se vaya, porque cuando regresemos vamos a abordar un tema que está generando bastante polémica: la construcción de un desarrollo habitacional muy cerca de un bosque, y hoy vamos a hablar precisamente con los empresarios encargados de este desarrollo. Usted no se vaya. Estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Perspectivas. Ya lo anunciábamos, todo un tema, Enrique, la violencia contra las mujeres, y aquí este espacio que se ha creado desde los medios de la Universidad de Guadalajara para tratar los temas a fondo y no quedarnos un poco como en la superficie y los clichés de decir, ay, bueno, pues es que sí, pobres de las mujeres, o no, los hombres. Bueno, en fin, hoy queremos abordarlo desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más seria, a propósito del anuncio que hace el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval para que Jalisco cuente con una alerta de violencia de género. Para estudiar la posibilidad. Erika nos va a corregir, pero... Para estudiar la posibilidad, porque el camino es largo, hay que decirlo. Exacto. Y si te parece, pues precisamente vamos a conocer a través de esta semblanza a nuestra invitada esta noche. Erika Loyo es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Conocimiento y Cultura por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en Mercadotecnia y Comunicación Política por la Universidad de George Washington. Profesora universitaria y consultora, también ha ejercido cargos públicos, primero como titular de la Secretaría de Educación en el municipio de Guadalajara y desde enero de este año como presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer. Erika, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Belén. Gracias, Enrique, Erika. gracias por la invitación. Y me parece que pudiéramos iniciar muy brevemente, pues haciendo, digamos, una radiografía muy general de cuál es la situación de Jalisco en este tema, la violencia contra las mujeres. Pues mira, si nos enfocamos en las estadísticas oficiales que todos tenemos a la mano, que son las de INEGI, todos los estudios que se han venido generando a partir de la Cámara de Diputados y algunas otras instancias, la verdad es que Jalisco hasta el 2010, en algún estudio que tenía que ver con homicidios de mujeres, se encontraba en una posición media. Estoy hablando del 2010. Del 2010 para acá, la verdad es que sí hemos tenido un cierto ascenso en cuanto al tema de los homicidios. Lo que nos preocupa a nosotros mucho es que la posición que ocupamos a nivel nacional en los temas de los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres es una posición que está entre el primero y el 10º lugar. Y eso es algo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa no ascender. Nos importa que en este momento mantengamos las cosas, pero que intentemos todos y todas, a través de un esfuerzo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y la sociedad, disminuir estos índices.
Cuando te hablo de estos primeros 10 espacios, estoy hablando de violencia comunitaria, que es toda la que ocurre en las calles, en el transporte público. Estoy hablando de violencia doméstica, laboral, económica, de toda una serie de tipos que pueden estar ocurriendo. Y todas ellas pues llevan al final al último tipo de violencia, que es la más cruda y la que todos quisiésemos evitar, que es el feminicidio, ¿no? Claro. Que es el homicidio de una mujer por razones de género. Entonces lo que buscamos es disminuir, ¿no? en el corto y el mediano plazo el índice que tenemos. Erika, para referirme a algo que ya planteaba Belén desde la introducción de este segmento, esta posible alerta de género, que nos expliques un poco los pasos, qué significa el estudio que van a hacer en primer lugar, y en segundo lugar, en caso de que se decrete, qué significa eso en términos de políticas públicas, en términos de articulación del gabinete y también en términos de lana, ¿no? En términos de dinero. Sí, claro. Mira, el mecanismo de alerta de violencia contra las mujeres, optamos por el mecanismo estatal. Hay el mecanismo estatal y el nacional. En el mecanismo estatal, el gobernador es quien nos ha dado la instrucción a través del Consejo Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, de iniciar la investigación. Esta investigación se va a generar a partir de un grupo interinstitucional y multidisciplinario. Este grupo se va a conformar en las próximas 2 semanas. Obligadamente lo tienen que conformar secretarios o integrantes del Consejo Estatal para prevenir la violencia, que son integrantes del gobierno del Estado. Estamos proponiendo que sea la Secretaría General, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, en una primera instancia. Y por el otro lado, abriremos una convocatoria para que cualquier académico o académica de universidades públicas o privadas se inscriba para formar parte de este grupo, acreditando experiencia y estudios en diversas disciplinas: género, violencia, sociología y seguridad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la violencia no es un asunto que tenga que ver estrictamente con el género, sino que como es un tema que es estructural y que se genera desde hace muchos años en la sociedad, a lo mejor en los espacios o en los territorios confluyen muchos elementos que terminan generando la violencia contra las mujeres. Por eso queremos diversos especialistas. Claro. Esta convocatoria, te digo, se abrirá los próximos 15 días. Cualquiera puede inscribirse, el Consejo acreditará a quienes lo conforman y a partir de ahí transcurren 30 días naturales para que desarrollen su proceso de investigación y a través de una metodología específica de entrevistas, de análisis de casos, de visitas a los centros de justicia, a todos los espacios que tenemos, puedan dictaminar si procede o no la alerta y si procede o no, que dictaminen en qué territorios o en qué polígonos va a estar focalizadas las acciones que ellos van a sugerir. Claro. ¿No? Erika, en perspectivas, le pasamos el micrófono a ciudadanos especialistas para que le pregunten a los invitados, en este caso a ti, y primero vamos con una pregunta de un ciudadano de Alfonso Colín. Bueno, de la alerta de género es muy fácil, hay que educar desde la infancia. ¿Sí? Porque hay un problema que viene desde los 60s, cuando supuestamente la liberación femenina se liberó del hombre, pero no de ella misma, y ella misma es la que genera el machismo y todo eso. Entonces, si la mujer deja de crear machos, vamos a crear menos problemas de género, ¿no? Donde ya realmente nos convoquemos que somos iguales, aunque diferentes, ¿no? Y a la de la niña del Instituto de la Mujer, pues hay que trabajar más, mijo, y hay que ir a las comunidades, ir a esto y no quedarse en su oficina, ¿no? Esas oficinas, está muy bonito el edificio, pero no es pausarse. Yo le quitaría la mitad del edificio, se lo quitaría, y la otra mitad la tienen que ver en las comunidades donde pasa esto, ¿no? Erika, pues el tema de las mujeres como reproductoras del machismo, uno, y el tema del edificio. El tema del edificio, ¿no? Que pide, entiendo, más calle de parte de quienes trabajan en el instituto. Exacto. Estar cercanas, ¿no? Cercanos a las Sí, mujeres. por supuesto. Yo creo que ese es un tema que tiene que ocurrir al margen de lo que suceda en este término de la alerta o no de género. El instituto es un organismo público descentralizado en el cual trabajamos 40 agentes que atendemos todo el estado. Eso no es pretexto para que nosotros estemos en contacto con la ciudadanía,
pero lo que estamos haciendo es que el programa y la política de prevención que ya teníamos lo queremos consolidar con las recomendaciones que haga el grupo multidisciplinario y las acciones que diseñen los organismos de la sociedad civil para dar tiros de precisión. Y entonces saber si tenemos que hacer un trabajo en colonias, pues estar en el trabajo en colonias. Si tenemos que entrar, por supuesto, a secundarias, primarias, entrar ahí. Ya tenemos programas en donde entramos a escuelas para padres de educación y lo que apostamos es tener multiplicadores, porque con 40 agentes no podemos abarcar todo el estado. Entonces, si formamos multiplicadores a partir de maestros, escuelas para padres y con los propios niños y niñas, podemos tener un avance significativo. Entonces, nosotros sí tendremos que estar más en la calle, con la gente, tratando de meterle muchas ganas a este proceso de prevención, porque cualquier forma de violencia se contrarresta a partir de la prevención, ¿no? Y la primera parte de la pregunta, Erika, sobre las mujeres que educan y que forman como generadoras, machismo, ¿no? como de reproductoras, machismo. exacto. Pues el tema de las prácticas socioculturales y las prácticas que están enraizadas en el sentido del patriarcado y la cultura machista son prácticas que están arraigadas no solamente a partir del género, sino dentro de la estructura familiar o la célula familiar y que se reproducen en un contexto social. Y no solo en la familia, ¿no, Erika? Así en la es, escuela, también en la escuela. En las empresas, Claro. ¿no? Sí. Si fuera un problema sobre las familias, pues es un problema que Es un problema familias. social, por eso es que la preocupación del gobierno del Estado es tal, porque queremos involucrar a la sociedad en estos asuntos, ¿no? Y tenemos una segunda pregunta de un ciudadano. Vamos a escuchar qué te preguntan los ciudadanos. A partir de esta posibilidad de que se active la alerta de violencia de género en el Estado, me gustaría saber desde su perspectiva cuáles serían las medidas inmediatas que se deben de tomar, las urgentes, las necesarias, a partir de la activación, y cuáles serían otras medidas que como política pública deben estar presentes en la administración del Estado, es decir, en la administración pública del Estado, una política pública transversal que tienda a prevenir las múltiples violencias contra las mujeres, pero especialmente el feminicidio. Me gustaría concretamente saber cuál sería esa política pública y en el caso de las medidas urgentes, cuál es una de las medidas urgentes que deben de tomarse ya a partir de la activación de la alerta de violencia de género. Erika, antes de que respondas una precisión, regularmente tenemos 2 preguntas de parte de la población y una pregunta invitada de parte de un especialista, de un experto en el tema. En esta ocasión, a quien acabamos de escuchar hace unos momentos es a Guadalupe Ramos Ponce, quien es representante de CLADEM acá en Jalisco. Ella es nuestra pregunta de una experta invitada. Entonces, bueno, ya está planteada la pregunta. No, claro, y nadie mejor que la doctora para hacer una pregunta especializada en el tema, ¿no? Así es. Pues mira, creo que a partir de la determinación de si se declara o no la alerta de violencia contra las mujeres, insisto, violencia porque permite contrarrestar y atacar todos y cada uno de los tipos de violencias que existen en contra de las mujeres, incluyendo el feminicidio. No es solamente el feminicidio como tal. Creo que las primeras medidas que habremos de tomar tendrán que ver con la instrucción que ya le dio el gobernador del Estado al fiscal general, al fiscal Eduardo Almaguer, para crear la agencia especializada para investigar feminicidios. Esto ya es una instrucción y hasta donde entiendo el fiscal ya está en proceso de poderla implementar. En los próximos días seguramente nos dará razón de ello. Creo que los segundos pasos tienen que ver con un análisis a profundidad del protocolo de feminicidio que nosotros tenemos desde el 2012. Todo producto es perfectible y creo que en este proceso que estamos enfrentando es una gran oportunidad para poder hacer esa revisión y plantear algunas mejoras y después, por supuesto, o en paralelo, la mejor capacitación de los ministerios públicos, que son los que inician estas averiguaciones. Me parece que son las medidas inmediatas y medidas inmediatas a tomar en los polígonos que se determinen, que estas son medidas que van desde la prevención, la protección, la seguridad y la justicia. Son los 4 ejes que nosotros hemos enmarcado dentro del trabajo interinstitucional, porque son las 4 vertientes sobre las cuales debemos de actuar. A la postre, la política pública debe de tener un impacto que sea visible en términos de prevención. Un trabajo muy fuerte, insisto, en las escuelas, un trabajo muy fuerte en las colonias,
un trabajo muy sólido con los líderes de colonias, ¿no? También hay muchas que son mujeres y que son multiplicadoras, entonces todo eso tiene que ver con un proceso transversal. Y en paralelo, pues una de las labores del instituto es la transversalización de la perspectiva de género, es decir, que esta perspectiva se haga transversal en todas las instancias del gobierno del Estado. Y con la ley que van a sacar, las unidades de género estarán en los 3 poderes, ¿no? De acuerdo a los datos de la Fiscalía, porque entiendo que hay un diferendo en torno a los datos sobre feminicidios, pero de acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía, ¿cómo estamos en materia de feminicidios y cómo ha sido, digamos, el proceso histórico en los últimos años? ¿Si han caído, si han retrocedido? Fíjate que en eso sí te voy a quedar mal porque las cifras las tiene el fiscal general, porque él está muy al tanto de este tema y son cifras que no nos comparten hasta el momento. No son pero públicas. Sin embargo, sí hay que decir que las cifras que tienen los organismos de la sociedad civil no son compatibles con las cifras que tiene la Fiscalía. En gran medida porque, insisto, la metodología y, por una parte, la metodología y el protocolo, ¿no? La base de investigación fundamentada en el protocolo de feminicidio. Y eso permite entonces descartar feminicidios o agregarlos, pues, ¿no? Claro, perdón, me comentaba alguna vez, igual serviría como para aclararlo, me comentaba alguna vez un amigo abogado, me decía, esta división entre feminicidios y homicidios es muy polémica. Sí. ¿Por qué vale la pena mantener en específico esta división? Mira, te diría en principio que la primera razón es porque es una muerte por razones de odio hacia las mujeres, de misoginia, y que son razones que queremos desterrar de la práctica sociocultural, ¿no? Y por tanto, pues esto lacera y lastima más a la sociedad porque la familia que vive un feminicidio es una familia que ha sido afectada en estructura y en forma, ¿no? Porque el hecho de que su mamá o la mujer que vivía en esa casa esté asesinada o haya sido muerta de la manera en la que lo fue, lastima aún más a los miembros de una familia, ¿no? Porque son razones de odio, tal cual, y así está tipificado por la ONU, ¿no? Sin embargo, la ONU también insiste en algunos otros tipos de los que denomina feminicidios que están catalogados por costumbre o por religión o algunas otras cosas que están presentándose en regiones como en Asia o en África, ¿no? Y que también ahí pues hay que buscar la manera de contrarrestarlos. Digamos que las razones de odio que llevan a la muerte de una mujer por feminicidio lastiman de manera más profunda la célula familiar. Erika Loyo, te tenemos que despedir. Estamos de regreso en Perspectivas. Belén, lo hemos platicado en otras ocasiones, una de las innovaciones de las últimas elecciones fue precisamente la igualdad de género, ¿no? Esta legislación para favorecer la inclusión de mujeres en la toma de decisión, digamos, en la toma de decisiones de distintas instituciones, ¿no? Desde el Congreso hasta los cabildos, alcaldías municipales. Vamos a ver cómo estamos en esa materia. Y para platicar de este tema tenemos a Beatriz Rangel, consejera. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y a José Reynoso, también consejero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias por venir. Beatriz, pues comenzamos contigo. ¿Cómo estamos en materia de igualdad de género tras las elecciones de 2015? En el caso de Jalisco hubo un avance en materia de candidaturas a diputados, porque la propia legislación favorece que haya un registro paritario de hombres y mujeres, pero no es lo mismo en el caso de los ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos hay una barrera constitucional en el artículo 73 que dispone que la paridad no aplica en el caso de las presidencias municipales, de las candidaturas, ¿no?, a presidentes municipales. ¿Eso qué arroja? Arroja que los partidos políticos solamente registran el 9% de sus candidaturas, fueron alrededor de 690 candidaturas registradas por los 10 partidos políticos, y
solamente 66 mujeres. Okay. Encabezaron la lista de regidores, digamos. Exactamente. De diles. Exactamente. O sea, lo que te obliga la ley, para dejarlo en claro, es sí tienes que llevar una paridad en la lista de diles, pero no en la cabeza, ¿no? Eso dice la Constitución del Estado y eso contraviene el principio constitucional federal. Ahí no hay cortapisa. La cuestión aquí es que en el ámbito federal la Constitución solo previó el registro de candidaturas en paridad para diputados y senadores, el artículo 116 para diputados locales y no hay una previsión para el caso de los ayuntamientos. Esta es una atribución que tienen los congresos locales. O sea, lo podemos de aquí hacer los cambios. ¿Cuántas mujeres alcaldesas tenemos? En este momento 5. ¿5? De 126. ¿no? De 125. De 125, perdón, de ya estoy sumando un municipio más. Así es. Colima. ¿Qué representa esto? 4%. 4% Una nada disminución de 2% respecto de 2012, que eran 8%. Y estas son en Piguamo, Magdalena, Atemajac de Brizuela, Tlaquepaque y hay un municipio más que ahora no recuerdo, pero en total son 5 ayuntamientos nada más. Digamos que una cuestión desde una perspectiva optimista sería que en esta ocasión pasamos de ser gobernados de 1.2% por mujeres, ahora sería el 9% de la población que estaría gobernada por mujeres. Así es. Consejera, se ha hablado también, hay quienes sostienen que pues la participación de la mujer no tendría que ser por cuotas, sino por capacidad. ¿Hay alguna otra manera de impulsar la participación de la mujer que no sea a través de estas cuotas no casi obligatorias? Mira, Belén, ya no hablamos de cuotas, ¿eh? En primer lugar, se acabaron las cuotas de género. No te familiariza. Y ahorita vamos a hablar con José también. Las cuotas eran una acción afirmativa que precisamente establecía que en el caso de las candidaturas debía haber un porcentaje de candidaturas hasta un límite de candidaturas de un mismo género. Es decir, pasamos en primer lugar en el año 2000 del 70-30 al 2008 al 40-60 y ahora sí. Y ahora estamos al 50-50. Entonces, paridad se le llama. Es paridad y, ojo, ya está a nivel constitucional. Hasta antes de la paridad siempre estuvo en el Código Electoral y en los códigos electorales, el COFIPE, el Código Electoral del Estado de Jalisco, y ahora ya está a nivel constitucional. Quiere decir que hoy es un principio constitucional. Claro. Y en ese sentido adquiere otro matiz completamente distinto. José Reynoso, y en ese sentido, y retomando la pregunta de Belén, ¿hay otra forma, ya no digamos cuotas, a través de regulación? Es decir, ¿qué otras formas tenemos para fomentar la paridad de género? Bueno, yo quisiera distinguir qué fue lo que se hizo. Se reformó la Constitución y se estableció en el artículo 41 y en el 116 la obligación del registro paritario de candidaturas. Ok. Pero del que los partidos registren candidaturas en paridad, no significa automáticamente que los puestos van a tener como resultado la paridad. Ahí hay una limitación ya. Las instituciones son importantes, las instituciones y las leyes tienen un impacto real. Se ve en los resultados, pero no son suficientes. Son importantes, pero no suficientes. ¿Qué se puede hacer más? Se requiere un cambio cultural y eso es muchísimo más difícil. Más largo, ¿no? Y de una duración de tiempo de años. O sea, que los partidos por sí mismos, con propia iniciativa, registraran candidatas y candidatos en paridad, sin necesidad de obligaciones. Se requiere un cambio cultural. Es una excelente noticia el cambio constitucional y legal, pero eso no significa que estemos convencidos, culturalmente me refiero, de la paridad. Ahora, eso no sé qué opinan José, Beatriz, pero tenemos partidos muy machistas. Los partidos políticos son estructuras machistas, verticales. Tendría que empezar ahí, ¿no? Leyes más fuertes para que los partidos respetaran esa paridad. Por supuesto. Sin embargo, en el momento en el que se han establecido ya precisiones constitucionales y legales, los partidos políticos, como entidades de interés público y como entes a través de los cuales se integra la representación nacional, en ese sentido, ellos están obligados a respetar, claro, ¿no? Ojalá no digamos respetar, aceptar lisa y llanamente sería lo ideal, el principio de paridad. ¿Qué es lo que está haciendo el Instituto Electoral? Les voy a dar una excelente noticia.
En días pasados, el día 27 de octubre, hicimos concurrir a los partidos políticos. Fuimos la sede de un evento en donde también 3 organizaciones de la sociedad civil, que sería G10, FEMAC y Mujeres en Plural, donde se firma un compromiso por la paridad. Y este compromiso tiene 8 puntos. Entre otros, respetar el marco de convencionalidad en materia de derechos humanos, promover acciones. ¿Lo firmaron los partidos? Lo firmaron los partidos Pero políticos. bueno, a ver si lo cumplen. No, bueno, una cuestión fundamental, que es que lo hayan firmado. Aquí está, aquí lo tengo, ¿no? mira. Están suscritos por todos los partidos políticos, ¿no? Y los presidentes. Y los presidentes de los partidos políticos, así es. Puro. Consejero, Sí. ¿cómo hacemos también y qué trabajo se tendría que llevar a cabo para que estos, digamos, espacios que están destinados para mujeres, pues recaigan realmente en mujeres que están interesadas en participar, en aportar, que han hecho una carrera, que tienen una trayectoria y que los partidos políticos no terminen dando este derecho pues a las hermanas, a las novias, a los familiares? ¿Cómo le hacemos ahí? José, si quieres. Bueno, tiene que ver muchísimo con formación y con capacitación. Eso es un tema muy importante. Pero va a haber un tema que se va a sumar a partir de las elecciones del 2018. Es la reelección consecutiva inmediata. Bueno, legislativa inmediata. Y eso puede tener un impacto negativo para la regulación actual de la paridad, porque ¿qué va a pasar en un distrito donde hay un hombre que es el diputado y tiene derecho a reelegirse? ¿A quién van a postular? ¿A él o a una mujer? Claro. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que si hay una mujer en un distrito se puede reelegir y allí se puede presentar precisamente eso. Fue reelecta por los electores, por el buen desempeño que tuvo en su trabajo en ese distrito. Entonces, no ha terminado el desarrollo del concepto de paridad. Hay que esperar a ver qué pasa con la reelección legislativa inmediata, que creo que puede contribuir a eso. No solamente respecto del tema de paridad, sino también respecto de todos los diputados y diputadas. Ahora, José, en ese sentido, y también preguntarte a ti, Beatriz, ¿se puede hacer más para meternos, por ejemplo, a los órganos internos de los partidos y obligarlos a que sean más equitativos? Porque tal vez ahí es el origen, ¿no? En sus consejos, que sean más equitativos. ¿Y qué tanto eso podría vulnerar la famosa autonomía que tienen los partidos para tomar decisiones a su interior? Efectivamente, hay que decir que también hay un principio constitucional de autodeterminación de los partidos políticos. Sin embargo, este principio constitucional está sujeto también a regulación. Claro. Y me parece que una reforma clave que hace falta en nuestro país es la regulación interna de la democracia de los partidos políticos interna. Claro. Y esa solución es mejor. Se critica, por ejemplo, a los diputados de representación proporcional porque se dice que no hacen campaña y que llegan recomendados por las dirigencias. Claro. Se dice que para eso hay que abrir las listas de RP. Esa medida es riesgosa y me parece una medida más adecuada el mejorar la democracia interna para que los candidatos sean electos democráticamente. En primarias, digamos. También los de RP. Claro. O sea, la democracia, así como la reforma a la paridad fue una reforma fundamental, me parece que la reforma que sí... Hay también una reforma en la que creó una ley de partidos políticos general. La ley general. Pero me parece que la reforma que falta es la reforma a la democratización interna de los partidos políticos. Claro. Interesante. Beatriz. Sí, totalmente. Hoy está prevista esta obligación, la obligación de asegurar que exista una representación e integración paritaria en cuanto a las candidaturas. Y algunos partidos han adoptado en sus estatutos esta cuestión también para la integración de sus órganos internos. Sin embargo, todavía lo que vemos es que en la práctica no se materializa. Y lo que pasa es que también hace falta que las mismas militantes exijan derechos. Exijan. Claro. Y lo pueden hacer porque tienen para eso órganos internos de defensa y también están los tribunales electorales. Antes de pasar a otros temas, que tenemos varios temas con ustedes, ¿cómo está Jalisco en esta materia respecto a otras entidades? Bueno, yo solamente quisiera, relacionado un poquito con esto, otras entidades tuvieron la suerte, entre comillas, de que antes del registro de sus candidatos hubo una jurisprudencia, 2 jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que estableció como obligación a nivel de jurisprudencia la paridad horizontal y vertical. Ok.
Eso a nosotros no nos tocó porque eso fue posterior. Entonces, eso comparativamente en el tema, pero Beatriz me ayudará a precisar lo que estoy diciendo. Me parece que en el tema de municipios no estamos tan bien. O sea, la horizontal tiene que ver con... La horizontal tiene que ver con que a nivel municipal, si hay 125 municipios... 62 sean mujeres, 63 hombres o al revés. Así es. Y eso en Jalisco no sucedió, como sí sucedió, por ejemplo, en Chiapas, donde una sentencia de la Sala Superior obligó a que eso sucediera. Pero no sucedió en Jalisco porque nadie recurrió a la conformación. Porque nadie recurrió, en primer lugar, y segundo, porque el momento del registro fue anterior al momento de la obligatoriedad de esas jurisprudencias. Ok, en diciembre. Antes, no, perdón, fue como en mayo, más o menos. En abril, sí, claro. Sí, abril, mayo. Sí, en el tema de la pregunta de cómo estamos frente a otros estados, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el 41% de la representación, 42% de la representación en el estado, y a nivel del Congreso de la Unión estamos igual, ¿no? En otros estados, como el estado de Querétaro, es un Congreso de mayoría de mujeres. Igual en Coahuila. Sin embargo, en la mayoría de los estados, respecto de los estados, podríamos decir que nosotros estamos en un buen, nivel, en un promedio aceptable. No se alcanzó la paridad, ya que como dice aquí mi compañero el consejero José, el asunto de la paridad total es en candidaturas. Entonces, la salida es pareja, pero los ciudadanos son los que tienen la última palabra y en ese sentido puede haber al final una composición en donde haya una mayoría, en este caso una mayoría de hombres para el caso de Jalisco. Para irnos a la pausa, digamos que los jaliscienses siguen prefiriendo votar por hombres, ¿pudiera ser? Pues yo creo que no podría ser tan afirmativo, textual, ¿no? Al final de cuentas, hoy tenemos 8 mujeres diputadas que fueron electas por la vía de mayoría relativa, ¿no? Claro. 8 mujeres ganaron la elección. Claro, hay otras 8 que entran por la vía de representación proporcional. Ya son 16. Y en ese sentido creo que el tema ahora es ¿qué está pasando en el tema de los cargos ejecutivos? Claro. Ahí es donde habría que hacer el énfasis. A la paridad horizontal en el siguiente proceso, 2018. Sí. Vamos a un corte y seguimos platicando con los consejeros. Para concluir este tema, estamos de regreso en Perspectivas, para concluir este tema de equidad de género, a mí me gustaría preguntarles porque es algo que me ha dicho mucha gente, de igualdad de género, perdón Beatriz, ya vi que me viste, así ya no se dice, y así ya no se dice, igualdad Estamos de género. actualizándonos con los términos. Pero sobre la Una marcha, disculpa, ¿no? sobre la marcha, sí. Pregunta, hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿por qué la ley nos tiene que obligar a votar por una mujer o por un hombre, por quien sea? Siempre está este debate, ¿no? Entre mérito, igualdad, siempre. Sí. ¿Cómo podrían convencer con un argumento a alguien que dice, bueno, pues, ¿por qué la ley me tiene que obligar a votar por alguien de un género? Yo voto por capacidad y se acabó. José. Sí, me parece que ahí hay que distinguir como el derecho a votar tiene 2 dimensiones. Sí. El derecho a ser votado, el derecho al sufragio pasivo y el derecho a votar, el derecho al sufragio pasivo. Claro. Me parece que hay que compatibilizar en el caso me parece que la paridad de género, la igualdad de género está ubicada en ese derecho. Y hay que compatibilizar las dos. De ser votado. De ser votado. Sí, de acuerdo. Claro. Está en el lugar, en el ámbito de ser votado. Claro. Y la idea es que las mujeres tengan el mismo derecho, con las mismas condiciones que los hombres de ser votadas. Claro. Hay que recordar que hace 62 años... hace apenas 62 años se tiene las mujeres el derecho de votar. Claro. Entonces hay que considerar ese contexto para poder valorar bien este tema. Hay un problema que tenemos cultural respecto de ese tema. Trasladémonos ahora al derecho a votar. Allí sí me parece que cada ciudadano o ciudadana puede votar por quien quiera. Allí sí creo que no se le puede obligar a votar. Claro. Pero sí establecer las condiciones en cuanto a que las candidaturas se presenten en igualdad de condiciones. Claro. Hasta ahí se puede llegar. Creo que no se pudiera llegar más. Más allá.
Bueno, hay un tema también, tiene que ver con el tema de la conversión de votos en escaños, en los sistemas electorales, sobre todo en representación proporcional. Hubo intento en varios institutos electorales de favorecer en la conversión de votos en escaños, de compensar para que por ese medio entraran más mujeres. Okay. Finalmente, la Sala Superior dijo que eso no se podía, esa propuesta no pasó, porque dijo que finalmente es el elector o la electora quien decide. Claro. O sea, hasta allí va... Y no la compensación que se no quería la hacer compensación. desde... Claro. Beatriz. Mira, yo creo que no podría haberlo dicho mejor José. El asunto aquí es que tanto hombres como mujeres tengan condiciones equitativas, en las mismas condiciones, para poder presentarse ante un electorado. Al final de cuentas, el principio de la paridad se funda en una idea de un individuo universal. En realidad esto viene mucho de lo que fue la lucha por la paridad en Francia, Sí. Que es a partir del año 2000 donde se establece, y hay una nueva perspectiva de abordaje sobre el tema de la participación de las mujeres. Somos una sociedad en donde hay hombres y mujeres. Las mujeres han estado excluidas por razones culturales, pero tienen que rescatarse a la luz de los derechos humanos este principio de igualdad de oportunidades. Y eso significa la paridad. El ciudadano puede votar o no votar por una mujer. A lo mejor es lo que hace falta. Pero ese hombre y mujer más, tienen derecho pero ambos a ser tienen, votados en las mismas condiciones. Exactamente, a estar en las listas y a que sea en todo caso el escrutinio público, los ciudadanos los que al final decidan quién queda. Ahora, mucha gente dice, incluso especialistas dicen, bajo ese argumento, por ejemplo, el 12% de indígenas que tenemos en México tendría derecho a una representación así a través, pues no de un sistema de paridad, pero sí un sistema de algunos espacios, de algunas cuotas, digamos, aunque no se diga así. ¿Tú qué opinas de ese argumento, Beatriz? Y otros, perdón, yo incluiría aquí otros grupos Y minoritarios, otros grupos minoritarios, ¿no? Bien, la actual legislación electoral sí habla de que en el caso de los municipios mayoritariamente indígenas, los partidos están obligados a postular ¿sí? candidatos indígenas. Diputados no, ¿va? No hay. No hay esa figura de diputado indígena, como sí lo hay, por ejemplo, en Zacatecas, del diputado migrante por la enorme inmigración que hay allá. Es decir, efectivamente se trata de medidas compensatorias que pudieran, de acuerdo a las condiciones particulares de una sociedad, establecerse. Pero quisiera distinguir con mucha claridad otra vez, el tema de la paridad no es una medida afirmativa, es el reconocimiento de cómo la universalidad que en la sociedad contemporánea, en las democracias de este momento requieren, es el reconocimiento de que el derecho a la representación es de hombres y mujeres por igual. José. Sí, me parece importante destacar que puede haber un paso más para garantizar más espacios a las mujeres sobre todo en los órganos colegiados. Y es el tema de los espacios reservados. Claro. Eso existe. Y existe también para grupos minoritarios. En el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, hay espacios reservados para las minorías de pueblos originarios en Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero en el caso del género, hay un paso más. O sea, que por ejemplo, de los 39 diputados y diputadas que integran el Congreso, cierto espacio fuera solo para mujeres, por ejemplo. Eso es un paso más que fortalecería más. O sea, que una diputación siempre fuera para mujeres. Exactamente. Porque ahorita, hasta donde se llegue la candidatura, pero eso no no lo garantiza, claro. Eso no lo garantiza. 41%, que es actualmente, puede ser en la próxima elección hace 44%, puede disminuir, pero si realmente se quiere garantizar, esa sería una medida que a lo mejor en el futuro se ¿Y hay algún lugar donde se aplique así? ¿Algún país? Desconozco respecto del tema de género. De género. Decías del tema de Islandia. El tema de Nueva Zelanda, con el tema de pueblos originarios, donde hay espacios reservados. Tuvimos recientemente una reforma electoral y me parece que ha pasado ya el tiempo suficiente para analizarla, reposarla un poco y sacar algunas conclusiones sobre lo que quedó pendiente y lo que tendría que renovarse o tomarse en cuenta eventualmente frente a una nueva reforma, consejera.
Yo creo que el tema que hemos hablado da para una nueva reforma. Necesariamente hay que hacer a un lado la barrera constitucional del artículo 73. Otra de las cuestiones que tendrían que ser revisadas es los requisitos para ser candidato independiente, el tema del financiamiento a estas candidaturas. Creo que en el tema de estas dos asignaturas podrían establecerse mejores condiciones. Y creo que en materia de participación ciudadana, ¿no? También, hasta ahora ha sido una atribución del instituto conducir los procesos de plebiscito y referéndum, y ahí también creo que la discusión que está ahora presente inclusive en el Congreso sería reducir los umbrales para que este tipo de ejercicios pudiera realizarse con mayor frecuencia. En la historia de estas figuras han transcurrido a la fecha alrededor de 15 años y solamente se han intentado 10 y ninguno ha prosperado, ni plebiscito ni referéndum, por falta de cumplimiento de los requisitos formales, que son el número de firmas de apoyo a las medidas, y han procedido algunas iniciativas populares, pero son las menos. Creo que ahí también se podría ampliar más y la acción del instituto podría ser pues mucho de mayor incidencia. Consejera. Sí, yo creo que recordar la reforma aprobada en febrero de 2014, que el propósito que estuvo detrás fue fortalecer la autonomía de los institutos electorales de los estados para evitar que poderes locales indebidamente intervengan en los procesos electorales. Ese fue el propósito. Y para eso lo que se hizo fue tratar de homogeneizar la calidad de las elecciones en todo el país, manteniendo en los institutos la diferencia, las particularidades que tiene cada estado. Yo estoy de acuerdo con el propósito de la reforma y la forma en que se hizo. La experiencia de 2015, ¿qué nos deja? ¿En dónde nos deja problemas? Coincido con el tema del registro de los independientes, pero creo que hay unos temas que sí se tendrían que mejorar. El primero tiene que ver con la casilla única, que a lo mejor no requiere una reforma, pero sí requiere medidas operativas para que faciliten el traslado de los paquetes electorales. El segundo tiene que ver con el tema de los procedimientos sancionadores. Yo no sé si siga siendo conveniente que el instituto que organiza las elecciones y que convive con los partidos políticos en su interior, además tenga que enfrentarse, entre comillas, con ellos al sancionarlos. Claro. Entonces eso ya incluso lo ha mencionado en algún momento el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que quizá valdría la pena restringir a los institutos electorales a organizar las elecciones. Me refiero desde el punto de vista electoral, no de participación ciudadana y educación cívica. O sea, las medidas cautelares no. No, para que no, precisamente para que no haya ese choque entre árbitro y jugadores. Que sea un tribunal, que sea el Tribunal Electoral del Estado, por ejemplo. Ese es un tema que sí se tiene que discutir en algún momento. Evidentemente, si así continúa, pues así se tiene que llevar a cabo, pero ese es un tema que con nosotros no tuvo gran problema, pero a nivel del INE sí fue un tema que estuvo en los medios mucho tiempo. Las medidas cautelares, los procedimientos especiales sancionadores, ese es un tema. Entonces, medidas cautelares, casilla única, candidaturas independientes y básicamente creo. ¿Creen que se debe revisar prerrogativas a los partidos políticos? 1 y 2, hablabas de que una de las lógicas de la reforma fue dotar de autonomía con respecto a los poderes locales a los institutos electorales de los estados. Sí. Sin embargo, José, no hay mayor autonomía que el dinero. Absolutamente. Y creo que ese tema quedó pues, un poquito engorroso, o por lo menos un poquito difuso. ¿Qué opinan de esos dos temas? Dinero a partidos y dinero a los institutos locales. Dinero a los institutos electorales locales. Me parece que es urgente una reforma en donde el proyecto de presupuesto lo envíe directamente el Instituto Electoral al Congreso del Estado, porque eso fortalece la autonomía de la institución. Hay que diferenciar, me parece, una falsa disyuntiva que se está creando entre austeridad y autonomía. Un instituto puede ser austero, pero a la vez puede ser autónomo, y a todos les conviene que el instituto sea autónomo. Respecto de las prerrogativas de los partidos políticos, los partidos políticos a nivel del Estado tendrán para el próximo año, bueno, ese es el presupuesto, 260 millones. Se ha discutido mucho sobre el costo de la democracia y sobre el costo del financiamiento público.
Yo estoy de acuerdo con el costo, yo estoy de acuerdo no tanto con el costo, sino con la necesidad de financiamiento público, Sí. porque es más transparente y porque es público. Yo desconfío del financiamiento privado para los partidos políticos. Me parece que sería conveniente dejar financiamiento público tal como está. Respecto de disminuir, había que hacer un estudio, pero un estudio más global. Y es un estudio que excede la capacidad del Estado y de nosotros. Es un estudio global. Nos quedan 30 segundos, Beatriz, tu opinión de estos dos temas. Sí, me parece que el Instituto Electoral ha hecho un presupuesto que reúne requisitos con absoluta responsabilidad y austeridad, y esperamos que a su vez, sea el que nos permita llevar a cabo nuestros proyectos. Autonomía, ¿no? a través del presupuesto. Exactamente. Gracias, Beatriz Rangel. Gracias, José Reynoso, consejeros electorales. Muchas gracias a ambos. Enrique, nos vamos. Buenas noches. Buenas Nos noches a esperamos todos. el próximo martes.